Para mí siempre es un placer volver a Barinas. Yo fui profesor de la ULA durante varios años y yo soy caraqueño y me encanta el mar, pero en Mérida, como ustedes todos saben, está rodeado de montañas y cuando esas montañas a uno se le empinaban y se le ponían inmensas, el único escape era venirse a Barinas con los camaradas de profesores de Barinas y pasaron aquí un fin de semana viendo el llano, los ríos, las garzas, viviendo otra vida, recargando el espíritu para volver a Mérida. De manera que yo fui amoroso de Barinas durante muchos años. Sigue siendo. Y sigo siendo. Bueno, yo, como decía Iraida, yo creo que este momento que estamos viviendo en Venezuela es un momento sumamente importante y trascendente. Primero que todo, uno tiene que entender, mucha gente quizás no lo siente de esa manera, pero el proceso bolivariano no es un evento que ocurrió, que comenzó hace 17 años. Es decir, es la última fase de un largo proceso que tiene siglos y quizás miles de años. Digo esto porque cuando estamos hablando de las comunas, estamos hablando de la vida comunal, no podemos olvidar de que en Venezuela la vida comunal tiene 15.000 años. O sea, el periodo de 500 años que va desde la invasión europea hasta ahora son 5 siglos. 5 siglos en que la sociedad comunal ha sido ocultada o ha perdido su capacidad de ser visualizada. Pero en Venezuela somos un país donde no solamente la vida es comunal muy importante, sino que aparte de todo ha creado una manera de vivir que muchos de nosotros no lo reconocemos porque nos han atiborrado la mente con una serie de ideas de que vivir en comuna o en comunidad, eso es pasado de moda, eso es la antigüedad. Y no, yo creo que eso es un elemento presente y fundamental para poder crear el socialismo y poder eliminar el capitalismo. Fíjense que si solamente nos remontamos unos 2 siglos atrás, en 1830, como todos ustedes saben, Venezuela se separa de la Gran Colombia y se crea la República de Venezuela como un ente independiente y autónomo de la Gran Colombia. Pero no solamente comienza la creación de un nuevo Estado nacional, sino que comienza una nueva fase de la guerra de clases. Cuando la gente habla de la guerra de clases cree que es un campo de batalla, que es una permanente enfrentamiento. No, la guerra de clases se libra a través de la explotación de los más ricos a los más pobres, la acumulación de riqueza por parte de una minoría y la acumulación de pobreza por parte de una mayoría. Y ese proceso se agudiza fundamentalmente con el inicio de la Cuarta República, cuyos orígenes están en 1830, y nunca dejó de existir enfrentamiento entre los ricos y los pobres o los que tienen menos. Venezuela siempre ha sido como la historia burguesa, la historiografía burguesa, siempre cuando habla del siglo XIX habla de las guerras civiles, de las montoneras, de los alzamientos, pero nunca explica por qué existía eso. Y eso existía porque desde el comienzo el Estado Nacional venezolano fue un Estado y una sociedad desigual. Había una minoría de comerciantes, usurpadores y explotadores
que trataban de despojar a la gente de sus haberes, de su dinero y de su poder para crear un polo de poder dominante. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes leen la historia de Venezuela del siglo XIX, bajo una luz distinta, quiero decir, no bajo el concepto de la historiografía burguesa, vamos a ver que fue un periodo de luchas sociales continuado. Y en esa lucha el episodio más conocido, porque tuvo mayor impacto, fue la llamada la Guerra Larga o la Guerra Federal, donde el general de Hombres Libres, Ezequiel Zamora, logró, a pesar de que no pudo culminar su obra porque lo asesinaron en San Carlos, sin embargo la Guerra Federal introdujo en la mente de los venezolanos el sentido de la igualdad social, lo cual era muy importante. Muerto Zamora, la burguesía se hace del poder y entonces empieza a construir una sociedad para una clase privilegiada. Vemos, por ejemplo, el caso de Guzmán, la sociedad venezolana bajo Guzmán, por supuesto, una sociedad que tuvo muchos logros, pero logros de los cuales disfrutaba una minoría, porque el que hubiera un tren, que hubiera luz eléctrica, que hubiera caminos, etcétera, eso tenía una utilidad fundamental para los latifundistas. Al haber caminos y al haber tren, era más fácil sacar la producción de los latifundios y llevarla a las ciudades y a los puertos. Entonces, ese periodo del siglo XIX es el que nos trae, o el que trae como una novedad, la división territorial de Venezuela en estados, lo cual no era muy novedoso porque ya la división en estados había sido la división en provincias de la época colonial, que a su vez había calcado la división en provincias de la división territorial que existió durante el periodo precapitalista indígena. Las culturas indígenas tenían territorios muy definidos que fueron reconocidos por la corona española como provincia y luego, como digo, como estado. Pero la razón de la división territorial de Venezuela es que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y durante el XX se fueron creando en esas provincias que fueron reconocidas como estados oligarquías locales, que generalmente eran latifundios agrícolas o ganaderos, pero que se convertían en una fuente de poder. Y el primer mapa que se hace, primer mapa político de Venezuela, que lo hace un geógrafo italiano, ¿cómo que se llama? Agustín Codazzi. Simplemente lo que hace es reconocer de manera oficial la existencia de esas regiones, esos bloques de poder regional que tenían como objetivo enfrentarse unos con otros para tratar de conquistar el poder central que estaba en Caracas. Ahora bien, los mapas y la manera como se concibe la representación en plano de la existencia de una sociedad no es ingenua. O sea, es una manera de que la gente visualice su país en el plano como un país desigual, un país que está controlado, como es el nuestro, por un poder que era un poder centralizado, un poder jerárquico, donde había un presidente, había un congreso, habían gobernadores de estado, consejos municipales y alcaldes. O sea, el poder provenía del centro político,
Entonces iba bajando hasta llegar a lo más elemental, que era la alcaldía y los jefes civiles. Pero el pueblo estaba ausente de esa estructura de poder, o sea, la manera como la gente se organizaba o no se organizaba, eso no les interesaba. Lo que había era un sistema de poder centralizado que legitimaba todas las acciones de esa burguesía que controlaba el poder independientemente de lo que la gente pudiera querer o desear. Entonces, la construcción de una sociedad nueva, como la que plantea la Revolución Bolivariana, no es, repito, no es un evento accidental. Estamos viviendo la fase terminal de todo ese proceso histórico que comenzó por lo menos hace 500 años, de luchas populares, de lucha por la emancipación del pueblo venezolano, y que ha culminado en un proceso donde el pueblo ha comenzado a tener poder, ha comenzado a ser visualizado, a darle protagonismo a ese pueblo. Fíjense que no es casual, no es una cuestión puramente coyuntural que el comandante Chávez haya nacido en Barinas, que haya sido de una familia pobre, campesina, pero que le creó al comandante Chávez desde niño una visión muy clara sobre la justicia social y sobre todo algo muy importante, una visión muy clara sobre el papel de la mujer en la vida social. Mamá Rosa no fue solamente la abuela, era un ícono precisamente de la importancia de la mujer en el mantenimiento de la vida social y en el desarrollo de los individuos. O sea, todas esas cosas, todo ese sentimiento de la justicia social, del reconocimiento de los agentes sociales, de los sujetos políticos, de los sujetos históricos, le viene precisamente, no solamente por ser barinés, sino por ser de una tierra de donde surgió la primera revolución popular, que fue la zamorana, que fue la Guerra Federal. Entonces, cuando comenzamos a ver lo que está ocurriendo hoy día con la constituyente, empezamos a ver que no se trata solamente de elegir a unos representantes a la constituyente. Se trata de algo mucho más trascendente, que es esta constituyente en particular representa el acceso al poder popular y al poder en Venezuela de una generación que se formó con la revolución. Es la creación de un nuevo bloque histórico que va a asumir la dirección de los destinos de Venezuela. Cada vez que uno oye en la televisión los discursos y la manera como se expresan los que se han postulado para la constituyente, uno empieza a ver que son gente popular, pero que ha estudiado. Hay abogados, ingenieros, educadores, en fin, hay toda un bloque social que ha surgido con la revolución, que se ha educado con la revolución y que se está ahora con la constituyente, está adoptando, está concretando el nuevo bloque histórico revolucionario venezolano. Ahora, a ese bloque histórico nosotros tenemos que darle también una serie de ideas, porque el hecho de habernos dedicado a estudiar la sociedad venezolana durante tantas décadas, algo le deja a uno de experiencia. Y dentro de esa experiencia, nosotros hemos concluido, y queremos plantearlo así, que la construcción de una sociedad socialista comunal, como ha dicho Iraida,
es una sociedad que tiene que ser estructurada en redes. Pero esas redes, como ya hemos visto, en el caso de Portuguesa, Cojedes, Trujillo, el Estado Lara, el Distrito Capital, el Estado Vargas, son redes que sobrepasan los límites territoriales de los estados, porque la forma de producir y la forma de asociarse para producir, consumir y reproducir la vida comunal no está determinada porque sea el Estado Barinas o el Estado Portuguesa o el Estado Cojedes o Trujillo, sino por la decisión de la gente de constituirse no solamente en comunas aisladas, sino de constituir proyectos comunales de producción, distribución, cambio y consumo, cuyos límites están delimitados por el alcance de esos proyectos. Ahora fíjense que es muy importante, como hemos visto en la Constitución del 99, hay un artículo, el artículo 16, que trata de la división política, el cual dice que a pesar de que se consagra en la Constitución la división en estados, hay también una manera de modificar esa división en estados, y es por la voluntad del poder popular. Dice, si hay un grupo de personas o de comunas que quiera crear una nueva forma regional de asociación dentro de un estado o una zona, una región que englobe parte de dos estados, existe una vía que está consagrada en este artículo 16 de la Constitución, que es la de convocar pueden convocar un referendo que tenga como finalidad crear una nueva región territorial. Déjame leerte. Dice así el artículo 16 del capítulo 2, que se llama de la división política. La división político-territorial será regulada por ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los estados cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por cierto, no les dije antes que uno de sus papeles es proponer leyes, porque saben que las leyes constituyentes derogan a las leyes orgánicas si es necesario. Sí, con esto lo que quiero decirles es que la construcción de una sociedad nueva también supone una nueva manera de ver la sociedad en planta y como territorio. Y este artículo de la Constitución, que es muy importante, le confiere a la constituyente y le confiere al Poder Popular la capacidad y el privilegio de poder decidir modificar la división territorial simplemente con la convocatoria a un referendo de las comunidades que están interesadas en asociarse de una manera distinta a como está planteado en la división territorial en estados, alcaldías y consejos municipales. Digo esto porque una de las fuentes de conflicto, no solamente que nosotros hemos visto, sino que nos las han comunicado gente de otros consejos comunales, es el enfrentamiento entre las comunas y las burocracias estatales. ¿Por qué? Porque las burocracias fueron hechas o fueron construidas con otros fines, para mantener precisamente la estructura hegemónica vertical del poder, y las comunas están hechas para todo lo contrario, para crear una estructura de poder en redes, una estructura de poder horizontal, democrática, participativa y protagónica. Entonces,
es muy importante que no solamente existan las comunas, sino que exista una nueva cartografía de la sociedad comunal. Porque así como antes había parroquias y había jefes civiles y había el cuartel de la policía, etcétera, hoy día existen una serie de hitos espaciales que son no solamente las comunas, sino dentro de las comunas el poder, las misiones tienen un espacio importante, la base de misiones, están los CDI, están cantidad de instituciones que se han ido creando con la revolución y que son parte importante del funcionamiento de la sociedad. Pero eso la gente tiene que verlo. No basta con que le hablen de que existe un CDI o existe una base de misiones. También tiene que haber una manera de visualizar en planta lo que la gente está viviendo. Y eso requiere, insisto, como decía antes, en una nueva cartografía social y bolivariana que le permita ver a la gente, no solamente verse actuando como personas en una comuna, sino que se logre entenderse territorialmente, actuando como seres relacionados de manera transversal. Yo digo que es muy importante lo que estamos viviendo por todo lo que hemos hablado, es que estamos a punto de dar un paso sumamente importante en la historia de Venezuela. Cuando estamos hablando de esta elección constituyente, también estamos hablando de un cambio histórico importante, sí, el paso definitivo hacia una sociedad revolucionaria. Fíjense que no es casual ni es capricho que la derecha haya comenzado a atacar de manera tan feroz a la constituyente. Porque hay dos cosas que le dan temor. Primero, la posibilidad de que definitivamente pasemos a ser una sociedad socialista comunal. Y la otra, una sociedad donde los procesos de cambio, distribución y consumo ya no sean parte del chantaje que nos tiene la burguesía para dominarlo. Ustedes han visto que todo esto este problema de los precios, de la inflación, que en economía es un proceso que tiene sus leyes. Aquí en Venezuela no tiene más ley que la ley del más fuerte, que es la ley de los comerciantes. Entonces, estamos a punto con los CLAP de romper los monopolios y los oligopolios económicos que nos han mantenido prácticamente dominados durante décadas y siglos. Por eso es que incluso en Estados Unidos, este senador, el que llama Diosdado, el narco rubio, que es un senador cubano gusano, dice que va a tomar represalias contra Venezuela si aprobamos la constituyente. Esto refleja el grado de desespero que tienen con Venezuela, porque es un país que está a punto de dar un salto cualitativo histórico importante. Por eso yo creo que la responsabilidad que tienen los que se postulan a la constituyente y los que salgan electos es enorme. Y yo creo que tienen que darle respuesta a Venezuela, porque estamos hablando no solamente de un evento singular, sino estamos hablando de un cambio histórico trascendental para la sociedad venezolana, como es el paso definitivo a una sociedad revolucionaria y socialista. Nosotros traemos 15 propuestas. Mario comentó una, pero debido a la hora no puede comentar las 14 restantes. Pero este material lo enviamos a los organizadores de este evento y ustedes lo pueden consultar, una copia, y ver de qué manera están cada uno en la propuesta y el artículo que se trata en la
en la, ¿cómo se llama? En la originaria, en la pionera, como dice, en la Constitución pionera, como dice el presidente Maduro. Y entonces pueden ver en el texto dice artículo tal o dice capítulo cual, número tal, y entonces se hace una sugerencia para que ustedes manejen esa propuesta o que la debatan entre ustedes, la comenten y luego, porque son muchas, son 15 casos, pero hubiéramos podido hacer otras propuestas más, pero nos pareció que estos 15 casos son fundamentales, sobre todo para la vida comunitaria. Y fíjense, la humanidad desde que existe vive en comunidad y el capitalismo vino a romper eso. Fue el capitalismo el que inventó que era una idiotez que hubiese gente en el campo y existiese en los poblados cerca del campo, e inventó la ciudad y el campo, de manera que el que vivía en la ciudad dependía del que trabajaba en el campo. Inventó la dominación de unos hombres y mujeres sobre otros hombres, y sobre todo hombres sobre hombres, porque yo soy feminista y le digo que las mujeres todavía tenemos mucha dominación. Pero en cualquier caso, ese material va a estar accesible si ustedes se ponen en contacto con los organizadores de este evento.